Sí, está la bien. fusión. Ah, no sé si alcance a ver, pero ¿no se alcanza a ver? No, ¿verdad? Ay. Mm, Es como que la cámara no enfoca, pero a ver, un poco más lejos. De repente como que se quiere ver, pero no sé por qué no se ve. A ver ahí, ya enfocó. Mira, se ve bastante bien. Es una hoja de libreta o de qué tamaño es, se ve grande. Sí, es de libreta de dibujo. Ok. ¿Te hace falta algún otro detalle para colocarla ahí o así va a quedar? No, así es. Ah, es que me faltó pintarle un poco A más lo de negro mejor, ya. exactamente. A lo mejor igual algunas líneas se pueden como que marcar un poco más. Y no estaría mal colocarle un margen, como se menciona en las instrucciones, que como que de Ajá. repente se toma 1 centímetro o 2 centímetros en todo el margen y se pinta de negro. Esto le da todavía más realce al dibujo. Entonces estaría bastante bien. Ok. Ahora, nada más acuérdate que cuando hagas el envío tienes que mostrar la fotografía y algunos datos importantes como un título, como una breve descripción así muy pequeñita de qué representa y más o menos la técnica, que en este caso es una técnica a lápiz con difuminado o algo así, más o menos, y Sí. tu nombre, o sea, como una ficha de descripción, donde pongas el título, qué representa más o menos, Ajá. y un poco de la técnica, o sea, que está hecho a lápiz, con sombreado, difuminado, en esa parte. Y agregarle, te voy a mostrar aquí un ejemplo déjame ver, de este margen al que me refiero y que le da mucho realce a las, a los dibujos. Creo que ahí no sé si lo puedes ver. Sí. Entonces, fíjate que hay varios dibujos y pinturas que pueden ser sencillos, otros un poco más trabajados, que llevan como un margen. Por ejemplo, este que estoy mostrando aquí, a ver, este. Hay un dibujo a lápiz, tiene un margen en negro y, bueno, aunque me parece que está muy grueso ahí, pero sí le da un poco más de formalidad, como de belleza. A ver, por acá había visto otro donde hay un tucán. Bueno, aquí hay un tucán, por ejemplo, tiene igual un margen o está puesto sobre un papel negro. Esa también es otra opción, ya sea que marques como el margen sobre el mismo dibujo o que el dibujo lo hagas a la inversa con un fondo que puede ser una hoja, una cartulina un poco más grandecito que le sirva de base y que al mismo tiempo le dé este contorno. Entonces, eso le daría bastante realce si lo pudieras hacer, se vería muy bonito. Bueno, Ok. aquí hay, generalmente este margen es el negro, generalmente. A veces se deja el margen en blanco, pero es más común que sea un margen en negro. Vamos a ver si hay otros. Bueno, ya estos son, incluso con otro material. Pero bueno, me parece bien, se ve interesante el dibujo, ya nada más colocar los otros datos para que salga todo bien. El detalle con tu compañero es que me faltó como que colocar un poco esto de los datos, la descripción, el título, entonces por ahí le faltó, pero yo creo que todavía estás a tiempo. Acuérdate que la fecha límite es el 3 de noviembre. Ok. Ahora, te voy a mostrar un video que no es muy largo, pero vamos a sacar algunas reflexiones de ahí sobre un testimonio de un artista, bueno, artista plástico porque es pintor, para más o menos ir viendo qué dice y ahorita hacemos algunas reflexiones, ¿sí? Ok.
Todavía. Bueno, entonces, atención aquí en este video y ahorita hacemos algunos comentarios. ¿Qué es ser un artista? Os voy a hablar de cuando yo empecé, una frase que siempre contestaba cuando, bueno, me preguntaban que cómo me había dado por esto de la pintura y que si era pintor. Y yo siempre decía que no era pintor, que solo pintaba cuadros. Creo que es normal, acababa de empezar y para mí, pues eso era solo un hobby, una afición. Y la verdad es que, bueno, también en esa frase subyace un poco un sentimiento de menosprecio y poca valoración de uno mismo, algo que ya os digo que hay que ir trabajando y superando con los años, ya que lo principal para que la gente te valore es que primero te valores tú, lógicamente. Yo veía la pintura y la veo como una forma de vida que envuelve todo lo que rodea al artista. Yo en aquella época pues no me sentía así. Pintar era una afición más y además nunca me había formado para ello y pensaba que eso era algo primordial para definirse como artista. De hecho, aún hoy me cuesta definirme como tal, aunque en realidad no creo que sea necesario definirse de ninguna manera. Yo simplemente pinto, disfruto y ya está. Actualmente no me gano la vida con la pintura. Me reporta algún ingreso, me entretiene, me divierte, me hace la vida más agradable, pero bueno, yo me dedico a otra cosa y compagino la pintura con mi vida profesional y familiar como puedo. Por otro lado, creo que el arte no es un título académico, ¿vale? ¿Cuántos pintores y artistas de otras disciplinas lo fueron sin haber recibido formación? El arte se lleva adentro y hay personas que tienen la necesidad de dejarlo salir y de compartirlo con el mundo, con o sin formación o preparación previa. Yo, como os he dicho muchas veces, siempre me he definido como un aficionado a la pintura, como vosotros, y huyo bastante de calificativos. Es verdad que muchas veces me escribís y me decís que si soy un artista, un genio, un maestro. La verdad es que, como os digo, huyo de calificativos. Yo sé que lo hacéis con cariño, pero como os digo, solo soy un aficionado más, igual que vosotros. La única diferencia es que yo enseño lo que hago, ¿vale? Como decía Salvador Dalí, un verdadero artista no es el que se inspira, sino quien inspira a otros. Esta la verdad es que es una máxima que yo intento seguir porque yo lo que hago, lo hago pues principalmente para eso, para inspiraros. Dicho todo esto, también tengo que decir que estoy en contra de todo aquel que menosprecia el trabajo de alguien por el mero hecho de ser un aficionado o por no haber recibido formación en pintura. Y de aquellos también que van repartiendo etiquetas de artistas según sus propios criterios. Porque yo creo que si alguien se considera artista, pues nadie tiene el derecho a decir lo contrario. Es algo que nace dentro de cada uno. Un artista en cualquier disciplina, yo pienso que no hace más que expresar sentimientos, sueños, anhelos y transportar al espectador a su mundo particular con cada una de sus obras, ya puede haber estudiado arte o no. Por otro lado, cuando pintamos nos relajamos, nos evadimos, pintar es terapia para el alma y el corazón. Me lo habéis dicho muchas veces, que la pintura os ayuda a sobrellevar los problemas y las preocupaciones de vuestro día a día. Hay una frase de Kandinsky que me gusta que dice: el artista es la mano que mediante una tecla determinada hace vibrar el alma humana. Yo creo que, como os he dicho, la pintura es terapia para el alma. Creo que lo importante de la pintura no es cómo nos veamos o cómo nos vean los demás. Lo importante de la pintura es cómo nos hace sentir y cómo acompaña nuestra vida para hacerla mejor. ¿Estáis de acuerdo, no? Entonces, la pregunta del principio, ¿qué es un artista? Bueno, pues yo os diría que no hay respuesta. Y si hay alguna, la respuesta la tenéis vosotros, la tienes tú.
Bueno, vamos a ver si le entendiste algo. ¿Qué te pareció el video? La verdad, muy interesante porque está explicando de que no solamente al pintar es como un trabajo como tal, sino es como para un hobby, un pasatiempo para un rato. Y ahí puedes expresar lo que sientes o lo que te motive a pintar. Claro, y bueno, en este caso la referencia es que este es un pintor, pero sí es interesante lo que menciona que una de las, bueno, que hay varias ventajas para el artista porque como que desarrolla su creatividad, se enfoca en algo que lo puede ir haciendo de manera, o sea, sin muchas prisas y que al mismo tiempo ahí puede reducir como que niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, porque se desarrolla el arte. Lo mismo pasa con diferentes disciplinas artísticas, para eso también nos ayuda para una mejor estabilidad emocional, para el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de diferentes habilidades. Y me gusta la frase que dice de Salvador Dalí, que por cierto es uno de los principales representantes de una de las vanguardias que se llama surrealismo, que combina un poco realidad con fantasía. Entonces dice que un verdadero artista no es el que se inspira, sino el que inspira a otros. Y hay algo también que mencionaba. Posiblemente él no ha estudiado, o bueno, se puede decir de un artista que a lo mejor no ha estudiado como tal en una escuela, pero tiene una habilidad que va desarrollando con el tiempo, que quizá inició primero con algún trazo y ya después fue perfeccionando, fue surgiendo o le fueron surgiendo como que esta creatividad para agregar otros detalles en las pinturas. Y si te das cuenta, en todo lo que traza mientras va hablando, ahí como que primero empieza con algo que no tiene mucha forma, le va dando como que tonalidades, un poco de matices a las figuras, al grado de que este contraste permite crear a través de las sombras un efecto muy interesante o casi real de la pintura. Entonces, esto también se puede hacer en el dibujo. Entonces, hay algunas cosas que en tu propio dibujo puedes agregarle quizás un poco más de sombra y se va a ver todavía un efecto un poco más interesante. Algunas líneas, algunas partes que tú consideres que pueden llevar un poco más de sombra. Entonces, cambiaría bastante esa parte. Pero un trazo es el inicio de una obra, de un dibujo, y ya de ahí se va perfeccionando con algunos detalles que vamos agregando. Entonces, Ok. al respecto de las pinturas de este video, ¿qué opinas? Pues la verdad, es algo que yo no podría hacer porque siento que está muy complicado hacer, porque se ve un poquito difícil, pero pues sí está muy interesante. Ya quisiera yo aprender eso. Exactamente, a lo mejor puedes iniciar con pinturas sencillas, viendo como que algunos videos y se va como que puliendo la técnica, pero así generalmente inician muchos. Y ya de ahí, aquí hay muchos detalles que veo que le fue agregando y entonces cambia totalmente. A lo mejor que detalles que otra persona no podría considerar precisamente porque falta como una mayor visión o profundidad en la obra, pero hay detalles de sombra, de contornos, de colores, de contrastes que hacen mucho la magia en este tipo de obras por los detalles. Entonces, los detalles siempre son los que van a hacer como que la relevancia en la creación, en una obra y en todo lo que hagamos. Hay que ir pensando hacia el hecho de creernos también como artistas. Entonces, cada quien le va dando una interpretación distinta, por eso se me hace muy interesante este video y bueno, cómo lo cuenta y que al mismo tiempo, mientras va narrando un poco de su experiencia y su impresión, nos va mostrando algunas de sus obras que va haciendo. Eso se me hace bastante interesante. Ahora, em, ya estamos como que en la recta final de este segundo periodo. Esta es la segunda actividad que se tiene que entregar, tiene fecha límite del 3 de noviembre, todavía tenemos esta semana, y la próxima semana ya empiezan las evaluaciones, entonces hay que estar pendiente con lo que hemos revisado. No es tan complicado en esta parte porque hay pocos aspectos teóricos, pero sí importantes que hay que considerar. Por ejemplo, para esta evaluación
vendrían algunos aspectos que de manera teórica hemos visto como la pintura, el dibujo, el mural, las características, lo que los hace diferentes. Algo del muralismo mexicano, que es una corriente artística importante y que al mismo tiempo tiene como personajes referentes del muralismo mexicano: Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, que ya habíamos visto algunos, pero sí hay como que retomar estos aspectos, porque pensando en que pueda venir. Entonces, dibujo, pintura y mural, desde el concepto o características, el muralismo mexicano, muralistas, representantes de este movimiento artístico, que es el muralismo mexicano, y de ahí vimos algo relacionado con las vanguardias del siglo XX, estas corrientes que se fueron dividiendo por tener características específicas en la representación de pinturas, como el surrealismo, el cubismo, que trabajaba formas o líneas como base, bueno, formas geométricas o líneas como base, como el representante es Pablo Picasso, como bueno, el surrealismo, que el principal representante es Salvador Dalí, el dadaísmo, que buscaba representar algo que fuera como en contra del arte o una especie de burla, y el expresionismo, que buscaba resaltar muy evidentemente emociones diferentes. Entonces, estas son vanguardias del siglo XX. Hay que retomar algunos elementos para tener presentes, por lo menos, a qué se refiere cada una, cuál es la característica y quizá algún representante de cada una de ellas. Y ya después vendría tal vez algo relacionado como con el dibujo, con algunas técnicas como el dibujo a lápiz, el que puede ser sombreado, difuminado, puntillismo, que es solamente con puntitos. Entonces, esos aspectos son los que podrían ir viniendo dentro de la evaluación. Creo que no va a ser tan complicado, pero sí hay que retomar estos aspectos. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, entonces ya nada más está pendiente la entrega de tu trabajo. Acuérdate de agregarle de preferencia, para que sea más bonito, el margen sobre el dibujo, o al revés, que tú pongas el dibujo en un fondo negro que le dé también el margen un poco más grande. Puede ser. Y datos: título, descripción breve de lo que representa el dibujo o la temática y cómo fue realizado más o menos, o sea, es decir, a lápiz, con sombras, difuminado, y lo que más o menos logres agregar. Y obviamente el nombre, como tu nombre como autora de ese dibujo. Y ya nada más para que ahí lo presentes, bueno, lo envíes. Y prepararte para el examen, porque ya a partir de la próxima semana iniciamos. A ver, déjame ver cuándo es. El martes 5 de noviembre nos corresponde, bueno, les corresponde a ustedes contestar o realizar la evaluación de este segundo periodo. Entonces, para que vayas teniendo agendado cuándo va a ser, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda? No, profe, por ahora no. Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí la asesoría del día de hoy. Cualquier cosa me puedes comunicar o comentar por medio de la plataforma, y nada más está pendiente la entrega de esta segunda actividad, que ya vi que la tienes, solamente faltan detallitos que agregar y ya para enviarla. Entonces, nos Ok, vemos, que tengas un buen día y feliz igualmente, inicio profe. de semana también. Gracias, profe, igualmente. Vale, adiós, nos Hasta vemos. luego. Bye.